De 105 kilos, mide 1,70 y estos son sus signos vitales. Atienda, ¿ya? Ahí el paciente ingresa y dice: doctor, buenas tardes, quería comentarle que hace 4 días sentí que me picó un insecto, no logré ver qué insecto fue realmente, pero a partir de ese día me puso roja la oreja, me duele mucho y siento que se me hizo una bolita ahí mismo. El día de hoy me dio fiebre, por ese motivo acudí al hospital. La única, otra que se le hizo: ¿usted tiene alguna otra enfermedad? Hace 3 años me diagnosticaron diabetes, tomo metformina, pero estos últimos 2 meses no estuve tomando mi medicación. Nota, semiológicamente normal, quiere decir que su abdomen, si bien es globoso, es no doloroso a la palpación y tiene ruido vibrario. A eso se refiere semiológicamente normal. Pulmones con elasticidad y flexibilidad conservada, murmullo vesicular conservado. Ahí les muestra a la paciente, a la doctora, y les muestra la lesión, ¿ya? Ahí está la lesión. ¿Cómo ustedes describirían esa imagen? Por ejemplo, una imagen, una acumulación, así se llama, eritematosa, fluctuante, quiere decir que está a punto de reventar, fluctuante y que tiene una acumulación de más o menos 3 centímetros a nivel del antihélice, ¿no? Y todo, prácticamente todo el pabellón auricular está eritematoso. Si bien el conducto auditivo externo no se visualiza que esté saliendo una secreción, solamente es en la zona, ¿ya? Ahí dice: según los siguientes datos, realice su historia clínica, diagnóstico e indicaciones médicas, e indique también los siguientes nomenclaturas, qué es lo que significa, porque tienen que saber qué es un prurito óptico, qué es otodinia, otalgia, trofosis, plenitud óptica y atrofusia. Ahí yo les puse la historia clínica. La historia clínica. La historia clínica que la tenían ahí, la tenían estaba en la fotocopiadora y también se los envié. Aquí está. Esta historia clínica, entonces ustedes tienen que poner ahí nombre XX, porque no saben el nombre, nunca ponemos. Hay algunas cosas que ustedes no las saben porque obviamente no están con el paciente, como la raza, la procedencia, la ocupación. Obviamente todo eso se simplifica, ¿no es verdad? No se coloca nada porque no sabemos. Motivo de consulta: ¿por qué viene el paciente? Por dolor y por una tumoración. Ella sintió que tiene una bolita, y obviamente por el dolor. Antecedentes, solamente antecedentes patológicos, diabetes mellitus, sin medicación al momento. Padecimiento actual, ¿cómo describiría en el caso clínico? Paciente con cuadro clínico de más o menos 4 días de evolución, caracterizado por haber sufrido una picadura por un insecto, entre paréntesis no sabemos qué insecto. Posterior a ello, el pabellón auricular se vuelve eritematoso con una acumulación fluctuante, y al momento, hace un día, comenzó con alzas térmicas no cuantificadas porque no sabemos cuánto de fiebre hizo. No toleran antecedentes no patológicos, no se coloca lo que es la dieta hipercalórica si la paciente tenía obesidad grado 3. También pueden poner, claro. Hipertrofia por aparato, no, eso no hay problema, sino porque no lo han hecho. Todo eso no. En la exploración física sí anotan ahí los signos vitales, el índice de masa corporal, la inspección general, la cabeza, la cara, todo eso como normal. Boca, faringe, oídos, ahí sí tenían que describir el pabellón auricular externo, se visualiza tumoración fluctuante, eritematosa, de más o menos 3 centímetros. ¿Ya? Y había una hojita extra que si a alguno no se le ha sacado la fotocopia, obviamente genital y tracto rectal no han realizado, no se realizó, se pone. Había una hojita de tratamiento y diagnóstico para que ustedes coloquen. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? Una otitis externa por un absceso del pabellón auricular externo.
Ese es el diagnóstico. Pero además de eso tiene otros diagnósticos también, como son la diabetes mellitus, porque ya nos está diciendo el paciente que es diabética, y la obesidad mórbida, porque tiene obesidad mórbida, ¿no? Entonces son 3 diagnósticos que usted no se centren. Perdón, doctora, en la historia de la fotocopiadora decía que tenía 72. Unos 70, 72. Por eso era la diferencia. No, leía que estaba en 4.9. Ya no hay problema si obesidad no lo ponen, pero sí diabetes sí, porque sí es otro diagnóstico. Si lo hicieron con ese peso de hambre, está bien, pero si lo han hecho con el peso de 105 ya es una obesidad. El tratamiento, si bien no hemos avanzado todavía en tratamiento, ustedes tenían que más o menos ir ya buscando qué tratamiento se van a utilizar. En estos casos utilizamos los antibióticos. Pueden utilizar, si bien la cloxacilina, la cipro, cualquiera de esas le va bien, porque aparentemente es una bacteria. Y el tratamiento principal aquí es el drenaje y la compresión. Hacer un drenaje y hacer una compresión posterior para que no haga un hematoma a ese paciente y darle antibióticos, ya sea vía oral o incluso vía intramuscular o endovenosa. Y obviamente el seguimiento con el endocrinólogo, no se olvide. Seguimiento con el endocrinólogo, porque mientras ese paciente no mejore su glicemia, puede empeorar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean a un paciente, no se centren solamente en una cosa, vean varias cosas, ¿ya? Eso con el práctico, ¿ya? Ahora, vamos a avanzar patologías del oído, ya este es nuestro tercer tema, enfermedades del oído. Y posteriormente tenemos una actividad, así ya tienen, porque saben que de todo lo que yo avanzo hay una actividad al final de la clase. Los prácticos. ¿Ya están todos? Ya. Más o menos así va a ser el examen, así que vayan por eso viendo. Todo lo que yo explico le puede salir como un caso clínico de y dar un diagnóstico y un tratamiento. Perdón. Então, sempre quando tiver uma outra enfermidade associada a uma atividade básica, temos que poder aí também essa atividade. En patologías del oído, nosotros vamos a ver, se dividen en 3, ¿ya? El oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿ya? En el oído externo vamos a ver qué cosas. Otitis externa. Esta hay 3, bacteriana, viral y micótica. Es bacteria, virus o hongo. Parásito casi nunca van a encontrar, a no ser una larva migra. Puede ser, ¿ya? En otitis externa. Otitis externa de causa bacteriana, viral y micótica. Ahora, hay la otitis externa también por un hematoma, por un trauma de oído. Otro que es por un tapón cerumen, que es otra patología, y otro por cuerpos extraños. Esa patología vamos a ver en otitis externa. Y la próxima clase espero terminar medio interno. Espero terminar hoy día externa porque es mucho, ¿ya? Entonces vamos a avanzar
¿qué bacteria, qué clínica tiene? ¿Qué es importante ustedes que sepan? ¿Qué clínica tiene el paciente? ¿Qué bacteria o cuál fue la causa y qué tratamiento van a dar? Porque para estas cada una es diferente. Por ejemplo, para la otitis externa bacteriana damos antibióticos. Para la otitis externa de causa viral damos antivirales como el aciclovir, dexametasona. Y el micótico damos lo que es el fluconazol o también utilizamos bastante el clotrimazol también, ¿ya? Y en el otro hematoma más que todo es por un trauma, entonces en eso el tratamiento también es otro tipo. Sí damos antibióticos, pero es de manera profiláctica. Como es un trauma, un hematoma, como dice su nombre, hematoma, hay que drenar, ¿ya? El tapón cerumen es una patología, no es de causa bacteriana, ni viral, ni parasitaria. Es solo un exceso de la producción del cerumen que ha producido un tapón en el paciente. Ese tapón cerumen, el tratamiento es con lavado óptico y alcohol boricado. Cuerpos extraños, aquí pueden ser cuerpos extraños cualquier cosa, ¿ya? Puede ser un borrador, un insecto, todo eso. Y por último, miasis óptica, que es muy poco común, pero sí me ha tocado operar 3 pacientes por miasis óptica. Aunque no crean, hay moscas que muchas veces se apegan a nuestro oído y producen huevitos y lamentablemente se puede hacer una miasis óptica. 3 pacientes hasta ahora en situación de calle, los 3 he operado por realizando una petrosectomía o muchas veces una mastoidectomía para hacer esos lavados y sacar todos esos miasis, ¿ya? Entonces es muy común. Vamos a comenzar. La enfermedad del oído externo, de por sí nuestro oído externo tiene una flora bacteriana buena, ya que cuando por algún motivo bajan mis defensas o algo, hace o me limpio mucho, también esa es otra causa, porque en caso de limpiarse mucho hace que tus defensas del oído se bajen. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los folículos pilosos y también el cerumen es una capa lipídica de protección. Entonces, ¿cuál es su función principal? No permitir el ingreso a bacterias, ¿ya? El barrido de la capa protectora produce habitualmente por una exposición prolongada a la humedad. Cualquier humedad, cualquier cambio, mucha limpieza o muy poca limpieza también. Evidentemente, si bien en los libros no está indicado utilizar los cotonetes, utilizamos hisopos verdaderos o también realizamos los lavados ópticos mensuradamente una vez al año para que el paciente no haga un tapón cerumen. Para que nosotros tengamos una otitis externa, puede ser una otitis externa localizada o generalizada. Por ejemplo, la de nuestro caso clínico es localizada, es un forúnculo, un absceso. Pero también puede ser generalizada y también puede ser generalizada necrotizante, cuando ya es muy grave, ¿ya? La entrada de bacterias se puede ver favorecida generalmente por microtraumas locales, como cuáles, colocarse mucho piercing. Ustedes saben que los cartílagos son avasculares, entonces pueden producir infecciones, no tienen irrigación, no tienen muy buena irrigación, entonces por ende se necrosan rápidamente y las bacterias pueden asociarse a esa zona. Hay una penetración y retención de agua, como la forma del conducto tiene la forma de una S itálica. Muchas veces cuando vamos a la piscina podemos retener agua, les ha debido pasar una y mil veces que van a la piscina y dicen, ay, se me entró agua y no sale, ya se me, ¿no? O tratan de sacar esa agua. ¿Por qué? Porque nuestra S itálica, nuestro conducto adhesivo no es recto, tiene una curva. Y esa curva muchas veces no permite que el agua salga. Hay un aumento de humedad local y hay presencia de eczemas y tapones, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros tenemos la otitis externa localizada y la otitis externa generalizada. La localizada, en su mayoría de veces, es producida por el Staphylococcus aureus. Ustedes saben que el Staphylococcus aureus forma parte de nuestra flora microbiana. Entonces, es una de las principales. La clínica que va a tener el paciente principalmente, si ustedes se han hecho una herida, se han rascado,
se han hecho algo, generalmente esa otitis externa, los estafilococos aureus entran a esa zona, o peor si se han metido un lapicero. Muchas veces la tapa del lapicero alguna vez nos hemos metido, yo también lo he hecho. Entonces eso te produce como una excoriación de una herida y ahí pueden ingresar los estafilococos aureus. ¿Qué va a sentir el paciente? Lo primero va a sentir dolor, ayotalgia intensa y se puede muchas veces aumentar al palpar el trago. Ya, al palpar el trago, que ese es también un tipo de palpación que hemos aprendido en la anterior clase. Puede haber prurito y también puede haber hipoacusia. Al hacer el examen físico, nosotros solamente vamos a inspeccionar el pabellón auricular externo, si hay eritema, si hay edema, si hay presencia de algunas lesiones, y en el examen otoscopio, alrededor del cuarto o quinto día, puede aparecer un punto blanco que al abrirse puede dejar salir un drenaje, generalmente que no es de un mal olor, que es prácticamente la pus, es purulenta, y eso muchas veces haría que haya una disminución de dolor. El tratamiento lo hacemos con antibióticos, porque hacer una causa bacteriana utilizamos ciprofloxacina. Si es externo y si en el conducto adictivo externo no hay nada y solo es local aquí, generalmente lo utilizamos solamente con antibióticos. Yo, si es solamente externo, utilizo ciprofloxacina de 500 cada 12 por 7 días. Si es externo, solamente digo pabellón auricular externo, o cloxacilina, que también no es muy bueno para el estafilococo aureus. La cloxacilina, 500 cada 8 por 7 días, ¿ya? Generalmente uno de los dos, y para el dolor solamente utilizo ibuprofeno. Si esto es externo, no necesito agregar ninguna gota óptica, ¿ya? Pero si la otitis externa es localizada en conducto auditivo externo, ahí sí utilizamos antibiótico óptico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que podemos utilizar el Ciprodex, que es gotas ópticas, o también el Gentalin o el óptico. El óptico no es muy bueno. El óptico tiene prácticamente 3 unidades que son antiinflamatorias, tiene la parte antibiótico y calma rápidamente las molestias. El óptico es una presentación Ciprodex. El óptico es una presentación farmacéutica, es un nombre comercial, no es un nombre genérico, ya es un nombre comercial. Nombre de los Cloxacilina. ¿Y qué puede costar eso? Las gotas ópticas generalmente nosotros ponemos 2 gotitas, pero hay una manera de colocar, porque siempre eso es lo de mano de los médicos. Le dicen, le vas a poner 2 gotas cada 8 horas y nada más. Tiene que explicarle cómo se va a poner. La manera correcta de colocar unas gotas, si tú le dices al paciente, señor, se va a colocar 2 gotas cada 8 horas, eso lo único que va a hacer empeorar el cuadro. ¿Por qué? Porque están introduciendo unas gotas ópticas que va a mantenerse la humedad, y ese es un caldo de cultivo. ¿Qué quiere decir? Que ese caldo de cultivo va a arrasar muchas más bacterias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes le dicen, señor, le voy a explicar cómo se va a colocarse su gotita, que le ayude a alguien si es posible. Si no, usted se va a echar hacia el lado que se va a colocar aquí. Recta un poquito, rectifica un poquito, igual que nuestro copia, rectifica su oído y se coloca, que alguien le coloque 2 gotitas. Espera ahí sin mover 10 minutos. Ya 10 a 15 minutos espera ahí que haga efecto. Y una vez han pasado los 10 a 15 minutos, hace este movimiento y con un pequeño hisopo hace la limpieza. ¿Por qué? Porque el tratamiento óptico solamente necesitamos la impregnación de la
antibiótico, porque es una zona bien vascularizada. No necesitamos que se haga un caldo de cultivo ahí. Si ustedes se le van a decir, ustedes saben que el conducto aditivo externo no tiene salida, no hay donde, tiene que salir solo por ahí. Entonces, si nosotros seguimos metiendo a un lugar donde está infectado, solamente estamos haciendo un caldo de cultivo. Vuelvo a indicar, 2 gotitas, 10 a 15 minutos se queda ahí y luego hacen este movimiento y hacen una pequeña limpieza con el hisopo la misma persona, para que no se quede igual solo, que va a decir, ay, no escucho nada. ¿Por qué? Porque obviamente las gotitas están tapando la membrana timpánica. ¿Ya? ¿Por cuántos días? Generalmente por 4 a 7 días. ¿Ya? Si nosotros tenemos una otitis externa del pabellón auricular auditivo, siempre y cuando este sea un absceso, ya sea externo o interno, porque también he encontrado abscesos adentro, el tratamiento sí o sí es un drenaje quirúrgico. Ahí yo tengo que hacer un drenaje. Si ustedes no se sienten con la capacidad de realizarlo, ahí sí pueden mandar al especialista, pueden mandármelo a mí o a cualquier otro especialista. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer el drenaje de un absceso en pabellón auricular, no es tan fácil como hacer un drenaje de un absceso en cualquier lado de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el pabellón auricular es cartílago. Vuelvo a repetir, y el cartílago es avascular. Entonces, si tú haces el drenaje, lamentablemente algo está lesionándose o no lo has hecho en la compresión posterior, el paciente puede volver a hacer un otohematoma o bien puede hacer una necrosis. ¿Por qué? Porque es avascular. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Nosotros hacemos un drenaje limpio en quirófano, por eso lo hacemos en quirófano, y posterior a ello hacemos una compresión y cambiamos la casita cada día por medio. Las recidivas se pueden pasar en pacientes que tienen sobre todo diabetes mellitus o que son inmunodepresivos, como el SIDA, el VIH, pacientes con cáncer. ¿Cómo van a ver una otitis externa? Ustedes o bien pueden verla como la imagen que les mostré, un pequeño eritema, un pequeño absceso, un pequeño forúnculo en el pabellón auricular externo o un pabellón auricular rojísimo, o en el conducto ariteo externo pueden verlo como una lesión eritematosa, ¿ya? Y como muchas veces con flujo bacteriano, en este caso pus. Aquí igual se ve, miren, la lesión eritematosa fluctuante. Aquí igual, no se ve lesión eritematosa, pero ojo, aquí hay presencia, no sé si logran ver estas rayitas blancas. Si ustedes llegan a ver eso en la otoscopía, generalmente son otitis externas, pero que están asociadas también a una micosis. Siempre que vean esos pelitos blancos, por si acaso no son los folículos, son hifas. Mayormente cuando ya se está asociando una micosis también, micótica. Aquí, fíjense, la protuberancia eritematosa, ya que aparentemente ya oculta por cerumen más o menos, ya tiene un flujo. Entonces, así se ven las otitis externas localizadas. Esto en la endoscopía ya tienen que aprender. Por ejemplo, voy a describir el de aquí. ¿Ya? ¿Cómo describiría esta endoscopía? ¿Quién quiere participar? Por ejemplo, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Ya. ¿Dónde? Ya, pero yo les expliqué en la anterior clase cuando vimos conducto aditivo externo. Les expliqué que el conducto aditivo externo ustedes utilizan las horas del reloj. Les dije que esto es 12, esto es 12, esto es 3, 6 y esto es 9. Si ustedes ven una lesión aquí, ustedes tienen que decir, ¿se ve una lesión? Vamos. No hablo eso para no ser Hablé en biología, hablé
cuando quieren describir una imagen, incluso les mostré la parte de cuadrante antero superior, antero inferior, antero superior, antero inferior, y les dije, me gusta más la hora del reloj. Entonces yo puedo decir, se ve una acumulación entre hora 2 hasta hora 6 prácticamente, cuestión ovalada, eritematosa. Si yo veo acá, yo veo a hora 6, visualizo una lesión ulcerosa, eritematosa, con flujo, característica de una otitis externa, ¿no? Aquí, a hora 6, visualizo una imagen tumoral, fluctuante, de más o menos 1 centímetro será, pero también visualizo hifas, que es muy característico de una micosis. Então, eu falaria em uma hora 6 de conduto plasteno se identifica uma presa serosa e erimatosa com flujo. Exacto, muy bien. Ahí tiene un punto. ¿Ya? Entonces así. Ahora, las otitis externas también pueden ser difusas, crónicas o necrohemorrágicas. Cuando esto produce ya una lesión de las capas celulares, de la capa celular del conducto aditivo externo, generalmente está asociado a los pacientes que tienen el oído de nadador, quiere decir que son los que practican mucha natación, porque hay mucha humedad, porque ellos están constantemente en la piscina, y eso como que no nos ayuda a hacer sanar, más bien puede disminuir la impresión que tienen. Esto generalmente se debe a las secreciones sebáceas, ceruminosas, el pH ácido, sustancias químicas, esencialmente ácidos grasos, lisosimas, enzimas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría describir yo esta imagen, por ejemplo? Es muy simple, se ve bien. Por ejemplo, en esta endoscopía, yo no logro visualizar la membrana timpánica para comenzar, y veo todo el conducto aditivo externo eritematoso, ¿o no? Simple y sencillo, nada más. No veo hifas como tal, porque estos sí son pelitos. Aquí pareciera una que otra hifa, y se ve espacio cero, nada más. Si por ejemplo quiero describir esta imagen, ¿cómo lo describiría? Me van a hacer una lista. Una hojita, vayan pasando. 12 a 6 se encuentra una lesión ulcerosa necrótica de bordes irregulares. El halo se encuentra eritematoso, y también de horas 12 a 6 a 9 se puede encontrar una descamación. Descamación. Eso, muy bien. ¿Cuál es su apellido, doctor? Ángel. ¿Ángel qué? Antel. Ya. Le vamos a dar un punto a su primer parcial. ¿Ya? Lo vamos a anotar al final de la clase. Así va a ser el examen, por si acaso. ¿Ya? Así que vayan practicando. Esta ya es una otitis externa mucho más difusa, más mala, porque es producida por una bacteria también que se llama Pseudomonas aeruginosa. Generalmente esta bacteria la encontramos en el hospital, no está en nuestra casa. Está en el hospital. ¿Cuándo me ha pasado que he visto Pseudomonas aeruginosa en pacientes bioquímicos? Es muy común. Tienden a hacer sus laboratorios y sin querer se toman la oreja o meten el dedo y ahí producen una otitis externa difusa, necrotizante muchas veces, con un flujo verde característico y fétido, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en el paciente? Puede ser Pseudomonas o Staphylococcus. Todos los pacientes tienen otalgia, que es el dolor. Doctora, tengo una duda en la otalgia. No sería otodonia, porque tengo entendido que la otodonia es local en el oído. En cambio, la otalgia es un dolor reflejo que viene producido de otro lado. Puede ser otalgia o también otodonia, porque la otalgia ya es más difusa. Es prácticamente todo el conducto aditivo externo. Puede ser otalgia y también puede ser otodonia. Es válido, ¿ya? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que la otorrea es muy diferente, no es tan purulenta, o puede ser purulenta, pero es de color verdosa. ¿Por qué? Porque es producida por la Pseudomonas aeruginosa.
La mayoría de los pacientes, aunque tengan una otitis externa por la acción refleja, también presentan prurito, ¿ya? Y pueden presentar fiebre en algunos casos. En el examen físico, ¿cómo lo van a ver? Van a ver prácticamente cómo les escribiría esto. Yo primero, para comenzar, la membrana antipática no la veo, pero en el trasfondo color negro. Entonces, yo puedo decir, membrana antipática no visible, o se llega a visualizar de color negruzca, equimótica. Escoriaciones en todo el conducto auditivo externo. Estas son escoriaciones y también descamaciones. Escoriaciones es como una heridita, como algo que te araña. Y descamaciones cuando se va saliendo, se va prácticamente perdiendo la epidermis, para que me entiendan. Y enrojecimiento o eritema de todo el conducto auditivo externo. Entonces ya es una otitis externa difusa, no está solo aquí, sí, está en todo el pabellón auricular externo y en todo el conducto auditivo externo. En estos casos, los tratamientos, muchas veces incluso el conducto auditivo externo se encuentra estenosado con una ortorrea de color verdosa. Esa es la diferencia cuando el estafilococo es más que todo el verdoso. En el tratamiento, en estos casos, muchas veces hacemos aspiraciones guiadas. Ya nosotros tenemos un otoscopio especial que se lo voy a traer, es bien de cuidado. Es un otoscopia microscópica, prácticamente introducimos y se ve en una cámara de nuestro celular, en la cámara de la computadora. Y ahí nosotros podemos visualizar todo esto, ¿ya? Ahí nosotros realizamos aspiraciones continuas para eliminar todo ese flujo mucoso o esa pus verdosa. Utilizamos lo mismo, antibióticos, pero en estos casos los antibióticos muchas veces utilizamos cefalosporinas de tercera generación, como son la cefixima. Ahí ya utilizo, si lo voy a utilizar, cefixima de 400 miligramos cada día por 10 días, ¿ya? Y cuando son casos muy graves, que alguna vez me ha tocado internar por tanta fiebre, porque tiene diabetes, lo mejor para la pseudomona utilizo el Imipenem 500 miligramos cada 8 horas, todo por 7 días. ¿Ya? Cuando son casos muy graves, microtisantes, que prácticamente la membrana timpánica ya está por perforarse, ahí ya soy un poquito mucho más ruda, también con los antibióticos, ahí utilizamos medicamentos. Sí utilizamos antibióticos como el octolizan, el ótico o el gentalin, que es la gentamicina. Utilizamos antibióticos que ya vienen de uso tópico, la misma manera, 2 gotitas cada 8 horas por 3 a 5 días. Pero en estos casos lo mejor es el antibiótico por vía endovenosa, ¿ya? A veces, muchas veces, cuando la lesión es muy fuerte y no hemos iniciado antibiótico, tomo una muestra también de cultivo y antibiograma y lo mando al laboratorio para estar segura qué es, si es estafilococo, si es un Clostridium o en este caso si es una pseudomonas. La otitis externa maligna o necrotizante es una infección muy grave del oído externo por pseudomonas aeruginosa. Generalmente se da en los pacientes diabéticos inmunodeprimidos. Esta es la peor. Hasta ahorita he visto 2 casos con pseudomonas aeruginosa, maligna y necrotizante. Chicos, ¿cómo no saqué foto de ese paciente? Tengo un paciente que es diabético, prácticamente se necrosó todo el pabellón, negro, literal negro, hasta acá negro, todo negro. Son unas infecciones sumamente fuertes y el dolor es de fétido, les digo, es un dolor fétido. Esos pacientes se terminan haciendo prácticamente un corte de pabellón auricular externo. Un solo paciente he visto hasta ahorita, pero es de horrible eso. Empezó la infección, comenzó aquícito, así, y el tipo no se fue a hacerse ver, como siempre, los hombres apenas a un último momento. Entonces ya llegó a la consulta, el niño que no les hace fotos porque estaba tan
tan prácticamente sorprendida, nunca había visto algo así. Pabellón auricular totalmente necrosado. Esto es nada a lo que yo vi. Negro, literal negro. Entonces, en ese paciente no llegué a operarlo porque se fue a un hospital de tercer nivel y sí lo internaron, le hicieron antibióticos y ya no supe si le cortaría. Pero eso ya no vuelve, no regenera, porque el cartílago no regenera. El cartílago no regenera. Como es una zona vascular, ni por más drenaje, ni por más lo que hay. Si ya está negro, ya produjo necrosis, ya fue. Y adentro, ¿cómo lo puedes visualizar? Puedes visualizar, para comenzar, un conducto aditivo externo eritematoso, con ulceraciones, bastante descamación, secreción verdosa, purulenta y prácticamente una membrana timpánica de color ámbar, se puede decir, no visible. No llego a visualizar yo ahí la membrana timpánica, ¿lo ves? Entonces, si ustedes no la visualizan, se pone membrana timpánica no visualizada por presencia de mucha secreción, cero purulenta. En la necrotizante, igual pseudomonas aeruginosa en pacientes diabéticos y que tienen algún tipo de cáncer o que son hipodepresivos, inmunodepresivos jóvenes, hemos llegado muchas veces a hospitalizar para no llegar a lo que les he dicho a ese paciente que me llegó. Cuando ya llegan con lesiones medio están queriendo hacerse necróticas, sí o sí los internamos, los hospitalizamos. El paciente viene no solo con otoginia, con notalgia, con otorrea, viene con prurito, viene con hipoacusia, prácticamente ya no te escucha nada porque el pabellón auricular y sobre todo la membrana timpánica ya incluso está lesionada. Muchas veces hasta puede perforarse. Granulaciones y muchas veces puede presentar complicaciones con el nervio auditivo y producir una parálisis facial, bueno, más bien dicho con el nervio facial y producir una parálisis facial. Me ha tocado también muchos pacientes que de una otitis externa terminan haciendo una parálisis facial, ¿ya? Cuando el examen físico, la otitis externa aguda no se con el tratamiento, aquí hacemos hospitalización y ahí, como les digo, con este otoscopio que es prácticamente como un endoscopio, introducimos, hacemos aspiraciones continuas, internam con antibiótico y ponemos al paciente, lo hospitalizamos con antibiótico-terapia. Generalmente utilizamos el imipenem y algún aminoglucósido que le va bien como la mitacina, 1 gramo cada 24 horas y el imipenem 500 cada 8 horas. E incluso llegamos a tratarlo como una osteomielitis porque ya se está viendo afectada el hueso temporal. Ya, la otitis externa micótica es otra infección. Todas las que les mostré eran bacterianas. Puede ser local, puede ser difusa y puede ser necrotizante maligna. Ya, las bacterianas. La necrotizante maligna por pseudomonas aeruginosa. La micótica no indica, es la más común. Todos en nuestra vida, en algún momento, hemos tenido una otitis micótica, en el que nos pica el pabellón, nos pica y lo rascamos, ¿no? Esto generalmente se produce por una infección por hongo. Mayormente se da en pacientes que practican demasiado la natación o van constantemente a piscinas, ¿ok? ¿Cómo vamos a ver nosotros? En el pabellón auricular las micosis no son muy visibles, pero en el conducto aditivo externo sí. ¿Cómo lo van a ver? Como una lesión del conducto aditivo eritematoso y con hongos. En oído se llama hifas. Puede ser blanca como también puede ser negra. Ya, pueden ser blancas como también puede ser negra. Las hifas blancas generalmente son Candida albicans. Y las hifas negras generalmente son Aspergillus niger. Generalmente son el Aspergillus niger. Por ejemplo, esta es blanca, ¿ven? Es así, el hongo y aquí sus hifas. ¿Ven? Es visible, ¿no ven? Esas rayitas como pelitos son hifas. Esta es una micosis por el Aspergillus niger. Ven las hifas con una bolita arriba y un hilito. Aquí igual se ve. Hilito de hifas. Ahora 6
12, ahora 3, entre 2 y 3 se visualiza una lesión micótica negra, característica de una micosis por Aspergillus niger. Puede ser Aspergillus niger o Candida albicans. Este es un Candida albicans. Los blancos generalmente son Candida albicans y los negros son de las Aspergillus niger. El paciente puede presentar en la clínica, toditos casi presentan otodia intensa u otalgia, también puede presentar solo otalgia, prurito, sensación de oído tapado es muy común. Y en el examen físico, cuando nosotros hacemos la conducto, hacemos una fotoscopía, lo que vamos a visualizar es justamente estas lesiones. IFAS. Se visualiza lesión eritematosa con presencia de IFAS. ¿Ya? IFAS o hongos, cualquiera de los dos. IFAS o hongos desde horas 6 hasta horas 2, en toda esta parte. Fíjense, IFAS. ¿Ya? Característico de una otitis micótica. El tratamiento en estos casos utilizamos el fluconazol y muchas veces estas micosis van acompañadas de una otitis externa. También utilizamos antibiótico vía oral. Y por último tenemos la otitis externa vírica. La otitis externa vírica generalmente es ocasionada por herpes simple tipo 1 o por el virus del herpes de la varicela zoster. Estas lesiones son características por estos tipos de virus, el virus del herpes o el virus de la varicela zoster. ¿Cuál es el peor? El de la varicela zoster es el peor, puede producirnos parálisis, ya puede producirnos parálisis de toda la cara, incluso si es bilateral, también puede ser unilateral. Estas se van a presentar generalmente por dolor. Lo primero es el dolor, chicos, es una neuritis bárbara. Los pacientes gritan de dolores intocables todo el conducto auditivo externo y presentan unas lesiones ulcerosas como vesículas pequeñitas en el pabellón auricular externo y muchas veces dentro del conducto auditivo externo. Estos cursan, la herpes simple cursa con otalgia, prurito y apreciándose en el conducto auditivo externo y pabellón. A lo largo de los días producen unas vesículas que con el tiempo se vuelven costras, se revientan y se vuelven costrosas. ¿Ya? El tratamiento en estos casos es la inmunosupresión. No es muy severa, se puede hacer de forma tópica. Para esto utilizamos el aciclovir tópico. Le decimos al paciente que se impregne con aciclovir y yo en lo personal doy aciclovir vía oral para que no continúe la infección. En caso de enfermedad más severa podemos utilizar el aciclovir vía oral o ahora también hay el parenteral de 800 miligramos cada 12 horas. Una de las otras que les digo es la de varicela zoster. Esa es muy mala. Cuando te da una varicela zoster el oído y te produce una meningitis, eso se llama característico síndrome de Ramsay-Hunt. Este síndrome de Ramsay-Hunt es prácticamente producida por este virus, el herpes de la varicela zoster. Generalmente estas se van hacia el ganglio geniculado del séptimo par craneal y el paciente presenta hipoacusia, presenta súbita, afecta el ganglio espiral de Golgi y que pertenece al octavo par craneal. El paciente puede comenzar a presentar vesículas y luego hacerse esas vesículas costrosas. Hay mucho dolor, pero sobre todo hay hipoacusia. El paciente, como aquí ya es afectado el nervio mismo, no escucha, ¿ya? No escucha. Inicia con la aparición de vesículas en el territorio auricular del nervio facial y estas pueden diseminarse prácticamente por todo el pabellón, partes altas del cuello y pueden incluso llegar hasta la úvula y el paladar. Me ha tocado. Tiene una otalgia discreta y tiene prurito y quemazón. ¿Cómo vamos a ver en la laparoscopía? Lo puedes ver solamente como lesiones eritematosas. Por ejemplo, a horas 9 a 12 se visualiza una lesión, una vesícula prácticamente sangrante, ¿no? Hemática pareciera. Y sí, pero la membrana timpánica está completa, no hay perforación ni nada. Aquí prácticamente no se ve tan clarito, pero hay lesiones de vesículas. Si
ustedes se fijan, aquí, recito. ¿Ya? Puede ser uno. El paciente, cuando ya te viene con una otitis, ya te viene con un síndrome de una parálisis, lo puede prácticamente asociar con este síndrome de Van-Selkirk, que afecta al nervio facial y también afecta al nervio auditivo. Hay distintos variedades. La variedad 1 o simple es cuando la zona piel de la oreja, retroauricular, otalgia, vesículas en la lengua, los 2/3 de las fauces. La variedad 2 ya te produce una parálisis facial. La variedad 3 es cuando ya está afectado el nervio auditivo y ya el paciente tiene sordera. Y la variedad 4 ya está asociado también al nervio vestibular, o sea que el paciente no va a ser solamente que no escucha nada o sordera, sino que va a tener mareo, ¿ya? Va a tener pérdida del equilibrio, va a tener vértigo, va a tener náusea, va a tener alteraciones en el olfato, en el gusto, en el oído, va a tener una parálisis ocular facial de la vejiga, del intestino, e incluso puede ser una hemiplegia. Esa es la peor. ¿Ya? El tratamiento hacemos con aciclovir en cremas y muchas veces yo en estos casos para el síndrome de Van-Selkirk ya utilizo no aciclovir vía oral, utilizo aciclovir vía endovenosa para parar un poco el cuadro. También utilizamos los corticoides y la vitamina B1, B6 y 12 porque es un buen antineolítico y calma el dolor al paciente. Las complicaciones pueden ser de todas estas patologías, la pericondritis y la oreja en coliflor. Ahí vamos a quedar, ¿ya? Sus grupos rapidito de 10 o 8. Hasta ahí va a ser dorsal. En el caso próximo lunes, ¿ya? Sí. Avanza un poco más. Ya hasta aquí va a ser el examen, entonces. Ya. Poco tiempo. Rapidito, 6 puntos.